Bienvenidos a las plagas de Egipto, la ciencia detrás de los milagros. En esta exploración profundizaremos en los antiguos cuentos bíblicos de las 10 plagas de Egipto y discutiremos las teorías científicas y la evidencia detrás de estos extraordinarios acontecimientos que tuvieron lugar hace más de 3000 años. Nuestro viaje comienza con la historia de Moisés y el faraón de Egipto. Como cuenta la tradición, Faraón se negó a dejar ir a los israelitas, lo que llevó a Dios a desatar una serie de plagas. Pero, ¿cómo se alinean estas narrativas bíblicas con la ciencia contemporánea? Volviendo nuestra atención a la primera plaga, el río de sangre. Según Éxodo, las aguas del poderoso Nilo se convirtieron en sangre. Pero esto, como todas las plagas, no podría haber sido un mero milagro, sino un fenómeno natural. La ciencia sugiere que el Nilo se puso rojo debido al suelo rojo que se movía río abajo desde las tierras altas de Etiopía. Cuando el río se desbordó, podría haber llevado la tierra a la ciudad de Tebas, volviéndose convincentemente sanguínea bajo el resplandor del sol. La segunda plaga, las ranas, parece igual de extraña. Sin embargo, no es imposible que en la época de las plagas se produjera una invasión de este tipo en Egipto. Los anfibios son nativos del país y con los cambios en los patrones climáticos es posible que hayan expandido sus territorios. Volviendo nuestra atención a la primera plaga, el río de sangre. Según Éxodo, las aguas del poderoso Nilo se convirtieron en sangre. Pero esto, como todas las plagas, no podría haber sido un mero milagro, sino un fenómeno natural. Pero ¿por qué las ranas no se retiraron simplemente al río, dejando la tierra ilesa? Una teoría de los científicos sugiere que la infestación de ranas podría deberse a la proliferación de algas tóxicas que obstruyen los cursos de agua, obligando a los anfibios a buscar nuevos hábitats. Las moscas siguieron a las ranas, marcando la tercera plaga. Son vectores conocidos de enfermedades y podrían haber sido atraídos por la superpoblación de ranas. El repentino desequilibrio en las condiciones del ecosistema puede haber atraído un inevitable enjambre de insectos. Avanzando más en nuestra exploración, nos encontramos con la cuarta plaga, la infestación de bestias salvajes. Sin embargo, no es extraño ver manadas de animales salvajes perdiendo sus hábitos normales e invadiendo asentamientos humanos después de una serie de perturbaciones ecológicas. Desde las llanuras podrían surgir leones, leopardos y otros depredadores que deambulan por los asentamientos humanos. El agotamiento de sus presas naturales puede haber obligado a estas bestias a atacar al ganado, añadiendo proporciones cataclísmicas a la plaga. A medida que se desarrollaron los acontecimientos, se intensificó una secuencia de varios fenómenos naturales, seguido de cerca por el quinto, el ganadero enfermo. Las teorías científicas emergentes insisten en que era probable una incursión de ciertos patógenos provocada por las condiciones ecológicas alteradas. La datación por radiocarbono indica una tendencia a la baja en el ganado egipcio alrededor del periodo creído de las plagas. Los investigadores sugieren que estas enfermedades podrían haber exterminado a los animales, afectando gravemente a la economía egipcia y amenazando el suministro de alimentos humanos. La sexta plaga, boils, se inició porque el agua afectada por el río se convirtió en sangre y como resultado, la muerte de la vida acuática. Con el declive de una cadena alimentaria estable, las enfermedades transmitidas por el agua podrían haberse disparado entre los supervivientes. En el calor abrasador de Egipto, la aparición de llagas parecidas a hervir entre la población podría haber sido muy común. Las inflamaciones pueden haber sido provocadas por la exposición constante a toxinas, agua infectada y la aparición de una grave crisis de desnutrición. El escenario se volvió más terrible a medida que descendía la séptima plaga, tormenta de granizo. Egipto está sujeto a patrones climáticos anormales creados por la migración anual de un sistema climático único, conocido como zona de convergencia intertropical.
En circunstancias específicas, esto puede conducir a la formación de extrañas tormentas de granizo en Egipto. Los relámpagos y el rugido de los truenos que los acompañaron podrían haber agravado aún más la ira divina percibida. Las langostas asolaron la tierra en el octavo acontecimiento divino. En el este de Egipto se encuentra la península del Sinaí, tras la cual se cree que los vientos cambiaron de dirección. Es posible que hayan impulsado enjambres de langostas desde la península arábiga hacia el noroeste hasta el delta del Nilo. Cuando la invasión aérea penetró en el corazón del Egipto agrícola, los insectos devoraron apresuradamente la vegetación restante, dejando un camino de destrucción a su paso. Este comportamiento merodeador se habría sumado deplorablemente a los fenómenos naturales que rodean las plagas. La oscuridad envolvió la tierra durante 3 largos días, bajo la oscuridad que podría haber sido provocada por una tormenta de arena desde el este. Las tormentas en los desiertos a veces pueden liberar partículas que pueden impregnar la atmósfera y atenuar la luz solar. La fina capa de arena que cubría partes del Bajo Egipto podría haber sido fácilmente levantada y arrastrada a través de la tierra por los vientos del este, provocando la aterradora oscuridad que parecía plagar la región. La plaga final, la muerte del primogénito, la interpretó simbólicamente como que el sufrimiento de Egipto era incomparable para cualquier otra nación, sufriendo pérdidas a escala nacional. Rastrearlo a través de la ciencia podría proporcionar información sobre las tendencias de la mortalidad infantil durante ese periodo. Este análisis integral de las teorías científicas detrás de las 10 plagas profundiza en los contextos históricos, los procesos naturales y la relevancia cultural de estos eventos, arrojando luz sobre cómo tales sucesos catastróficos podrían haber ocurrido en el antiguo Egipto. La fusión de estos acontecimientos naturales precipitó la materialización de las 10 plagas. Relacionarlos con la narrativa de una intervención divina no solo mejoró la creencia de los israelitas bíblicos, sino que también repercutió significativamente en el sistema de creencias egipcio. La armonía entre la narrativa bíblica y el fundamento científico de las 10 plagas refleja la intrincada relación entre fenómenos extraordinarios y la respuesta social. Ejemplifica cómo la interpretación puede potencialmente transformar una calamitosa serie de acontecimientos en un espectáculo divino incomparable. Además, este ejercicio subraya la importancia de reconocer múltiples perspectivas en nuestra búsqueda por comprender la historia. Si bien la ciencia proporciona explicaciones plausibles, es fundamental respetar la fe y las creencias de diversas comunidades. La representación de las plagas en la Biblia fue simultáneamente un acontecimiento religioso e histórico. Nuestro entendimiento refleja su intersección de la fe, la percepción humana y el mundo natural. Además, la narrativa retrata claramente el poder y la soberanía de Dios sobre la naturaleza y la humanidad. El propósito de esta exploración no es desacreditar los milagros descritos en la Biblia, sino comprenderlos en el contexto de su época y a la luz de la comprensión científica contemporánea. La verdad probablemente se encuentra en la intersección de creencias y fenómenos observables. La intersección de la fe y la ciencia es un área de exploración fascinante. Mientras los creyentes ven estos eventos como actos de Dios, la ciencia intenta desentrañar las causas y efectos naturales plausibles. Ambas perspectivas ofrecen conocimientos valiosos, enriqueciendo nuestra comprensión de la historia humana y el mundo natural. Nuestra comprensión de las plagas de Egipto continúa evolucionando con investigaciones en curso. Arqueólogos, historiadores y científicos estudian documentos, artefactos y patrones geológicos y climáticos antiguos para desentrañar más sobre estos eventos. La convergencia de estas disciplinas promete una comprensión más integral de estos acontecimientos monumentales. Es importante reconocer las limitaciones de cada perspectiva.
La ciencia puede llegar hasta cierto punto al explicar eventos históricos extraordinarios, mientras que la fe puede sostener algo más allá del análisis científico. Este delicado equilibrio nos recuerda apreciar la diversidad del entendimiento humano, respetando el significado de las interpretaciones tanto científicas como religiosas. Al concluir nuestra exploración, vale la pena recordar que las plagas no fueron simples pruebas de resistencia. Fueron vistas como actos milagrosos con la importante intención de liberar a un pueblo oprimido y demostrar poder divino. Si bien el ángulo científico proporciona interpretaciones convincentes, no puede resumir completamente su significado espiritual. Incluso en nuestra perspectiva moderna del mundo, la idea de que lo divino impacte el mundo natural continúa fascinándonos. Las 10 plagas son una historia atemporal que invita a la reflexión y el análisis desde diversas perspectivas del conocimiento, cerrando la brecha entre las narrativas antiguas y la comprensión científica.